bienvenidos de nuevo a su canal Anatomía de Bravo. El tema que vamos a ver el día de hoy es triángulos del cuello. Este tema siempre nos lo suelen preguntar en el bloque de cuello. Primero que nada, ¿qué va a ser importante de este tema? Nosotros lo que vamos a hacer primero es poner las estructuras óseas. Después, los músculos. Aunque parezca que son muchos, solamente vamos a utilizar 4 músculos. De estos 4 músculos, 2 van a ser digástricos, o sea, van a tener 2 vientres. Y por último, ya que tengamos dibujadas todas las estructuras óseas y todos los músculos, vamos a tener ya a los triángulos del cuello. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que vayan pausando el video y vayan dibujando a la par las estructuras óseas y después los músculos. Ya que tengamos nosotros dibujados los triángulos, apunten de cada triángulo los 3 límites. Hay triángulos que van a tener un límite anterior, uno superior, uno inferior, pero en otros va a cambiar la terminología. Entonces vayan apuntando cada límite porque si no lo preguntan. Y ya lo último sería qué estructuras se localizan dentro de cada triángulo. Entonces, primero para ver nuestros triángulos del cuello, vamos a hacer un dibujo lateral. ¿Qué estructuras vamos a necesitar? Vamos a poner, esta sería la mandíbula. Acá atrásito, la otra estructura ósea que yo voy a ocupar es esta partecita que nos palpamos, que corresponde a el proceso mastoides. Aquí adelante voy a poner el hueso yoides, que es súper pregunta de examen del hueso yoides. ¿A qué nivel vertebral se localiza? C3. Y acuérdense que el hueso yoides es un hueso de tipo sesamoideo. ¿Por qué? Porque está inmerso en los tendones de los músculos suprayoideos e infrayoideos. Acá abajito voy a poner al esternón, atrásito articulándose con el esternón, tendría a la clavícula y más atrásito tendría a la escápula. Esta sería la escápula y este piquito es la punta del hombro o llamado acromio, que corresponde a la escápula. Lo último que me va a faltar sería una línea imaginaria. Si yo trazo una línea justo en la mitad del cuello, sería esta que voy a dibujar acá y vamos a ocupar para este tema. Entonces, estos puntitos son la línea media anterior del cuello. Ya tengo todas mis estructuras óseas. Ahora, ¿qué sigue? Los 4 músculos que voy a estar utilizando. El primer músculo que voy a dibujar va del esternón y la clavícula a la mastoides. Por eso, este músculo se llama esternocleidomastoideo. Dato, este músculo, ¿qué hace? Este músculo, la parte móvil, es la mastoides. Si yo contraigo el esternocleidomastoideo izquierdo, lo que hago es aproximar la mastoides a la línea media, o sea, esto. Por lo tanto, la función del esternocleidomastoideo, la principal es rotar contralateralmente la cabeza. ¿A qué me refiero con esto? Si yo contraigo el esternocleidomastoideo izquierdo, roto la cabeza hacia la derecha. Siguiente músculo que voy a emplear, acá atrásito voy a tener al trapecio. El trapecio va a venir, la parte que estamos viendo acá no es que se localice en la parte posterior del cuello. Nosotros sabemos que el trapecio es el músculo superior de los músculos superficiales del dorso. El trapecio va a estar yendo desde la protuberancia occipital externa, el ligamento nucal y los procesos espinosos hasta la vértebra torácica 12, y esa es la parte fija, el origen. La inserción o parte móvil del trapecio es a nivel del hombro. Por eso el trapecio, sus fibras superiores elevan el hombro, las horizontales hacen retracción de las escápulas y las fibras inferiores descienden los hombros. Pero lo dibujamos en esta parte. No se vayan con la idea de que se insertan la mastoides o algo así. Bueno, como veo aquí en mi dibujo, ya me quedaron 2 triángulos en el cuello. Todo esto que tenemos aquí por delante sería el triángulo anterior del cuello. Y todo esto que tengo por acá sería el triángulo posterior del cuello. Entonces acá vamos a poner triángulo anterior, que el triángulo anterior, ahorita vamos a ver que va a tener 4 triángulos dentro. Y vamos a poner también el triángulo posterior, que más adelantito le vamos a estudiar 2 triángulos dentro de él. Primera pregunta del examen: ¿cuáles son los límites de estos triángulos? Triángulo anterior, ¿quién sería el límite anterior? La línea media anterior del cuello.
¿Quién sería el límite posterior? El esternocleidomastoideo. ¿Y quién sería el límite superior? La mandíbula, o siendo más específicos, el borde inferior de la mandíbula. Eso es todo mi triángulo anterior. Y acuérdense, pregunta de examen, el triángulo anterior contiene 4 triángulos dentro de él. Siguiente, el triángulo posterior. ¿Quién es el límite anterior del triángulo posterior? El esternocleidomastoideo. ¿Quién es el límite inferior del triángulo posterior? La clavícula. ¿Y quién es el límite posterior del triángulo posterior? El músculo trapecio. Ya tenemos nuestros 2 grandes triángulos del cuello. El esternocleidomastoideo se dice que es el músculo satélite del cuello. ¿Por qué? Porque es el que me divide el cuello en triángulo anterior y triángulo posterior. Ahora sí, vamos a subdividir el triángulo posterior y el triángulo anterior. Habíamos dicho que los triángulos del cuello solo emplean 4 músculos. Ya tenemos 2, el trapecio y el esternocleidomastoideo. Nos faltan otros 2 músculos que son digástricos, que serían el homoioideo y el músculo digástrico. Entonces, acá abajito vamos a dibujar al músculo homoioideo. El músculo homoioideo quedamos que es digástrico. Acá yo voy a estar dibujando al vientre inferior de homoioideo. El homoioideo, si dividimos al músculo en 2, la primera parte me dice el origen, homóplato o escápula, y la segunda parte me dice la inserción, ioides. Pero acuérdense que es digástrico, por eso este es solo un vientre. Igual, no es que venga de por acá, viene desde la escápula, pero en mi dibujito pues no cabe. Vientre inferior. Ahora, acá arriba, este sería el vientre superior de homoioideo. Ya tengo al homoioideo. Algo que nos preguntan del músculo homoioideo, para que lo apunten, es que es el único músculo infraioideo que es de tipo digástrico, o sea, que tiene 2 vientres. Aquí estamos viendo el vientre inferior y acá el vientre superior. ¿Qué músculo me va a faltar ahora? El músculo suprayoideo, que recibe el nombre de digástrico. El digástrico va a tener un vientre anterior, que sería este de acá. Este sería el vientre anterior de digástrico. El tendón común del músculo digástrico se localiza a nivel del hueso ioides. Y por último, nada más nos faltaría poner acá atrásito el vientre posterior del digástrico. Entonces, músculo digástrico es suprayoideo. De este no nos van a preguntar qué es digástrico. ¿Por qué? Porque el mismo nombre del músculo nos lo está diciendo. El tendón común va a estar unido por medio de una polea al hueso ioides. El vientre anterior del digástrico, ¿dónde se va a estar originando? En una fosita a nivel del mentón de la mandíbula internamente, que se llama fosita digástrica. Este de aquí sí podría ser preguntable. ¿Cuál es el origen del vientre posterior del digástrico? La mastoides. Entonces, como vemos, ya tenemos 2 triángulos en el triángulo posterior del cuello y 4 triángulos en el triángulo anterior del cuello. Súper pregunta de examen para que lo apunten tal cual. ¿Cuál es el músculo que se encarga de dividirme al triángulo posterior del cuello en 2 triángulos? La respuesta es el vientre inferior del homoioideo. Listo. Ya tenemos el triángulo posterior dividido en 2. Ahora vamos a ponerle los nombres. Este triangulito de acá arriba se va a llamar triángulo occipital. Y este triangulito de acá abajo recibe 2 nombres. O sea, es lo mismo, pero podemos enviar el que sea. Como este triángulo que está por arriba de la clavícula, le suelen decir triángulo supraclavicular. Y también, como vamos a ver que por aquí pasan los vasos subclavios, también se puede llamar triángulo subclavio. Entonces, triángulo posterior del cuello, ¿cuáles son las 2 subdivisiones? Subclavio y occipital. Súper pregunta de examen. Límites. ¿Quién es el límite anterior del triángulo occipital? El esternocleidomastoideo. ¿Quién es el límite inferior del triángulo occipital? El vientre inferior del homoioideo.
¿Quién es el límite posterior del triángulo occipital? El trapecio. Listo. ¿Cuáles van a ser los contenidos del triángulo occipital? Van a ser parte de la vena yugular externa, la vena la arteria cervical transversa, el nervio craneal 11 accesorio y los ramos posteriores del plexo cervical. Listo, esas 4 cosas. Siguiente triángulo, el triángulo subclavio o supraclavicular. Límites. ¿Quién es el límite anterior? El esternocleidomastoideo. ¿Quién es el límite superior? El vientre inferior del homoyoideo. ¿Quién es el límite inferior? La clavícula. ¿Cuáles son mis 3 contenidos del triángulo subclavio o supraclavicular? La vena subclavia, la arteria subclavia y los linfonodos supraclaviculares. Listo, ya tenemos todo el triángulo posterior. Igual, una super pregunta de examen. Quedamos que en el triángulo occipital pasa el nervio craneal 11 accesorio. ¿Por qué? Porque el esternocleidomastoideo y el trapecio ambos están inervados por el nervio craneal 11 accesorio. Listo, ya tenemos todo el triángulo posterior. Ahora vámonos al anterior. Vamos a poner los nombres. Este triángulo de acá se llama triángulo muscular. Este triangulito de aquí estaría más o menos por abajo del mentón, por eso se llama submentoniano. Este triangulito que nos va a quedar aquí se llama triángulo carotidio. Y este triángulo de aquí arriba recibe 2 nombres. Se puede llamar submandibular o también se puede llamar digástrico. Entonces tenemos triángulo submandibular o digástrico, tenemos el triángulo carotidio, tenemos el triángulo muscular y tenemos el triángulo, ¿cuál me faltó? Submentoniano. Listo. Triángulo por triángulo. Triángulo muscular. ¿Quién es el límite anterior? La línea media anterior del cuello. ¿Cuál es el límite posterior-superior? El vientre superior del homoyoideo. ¿Cuál es el límite posterior-inferior? El esternocleidomastoideo. ¿Por qué se llama triángulo muscular? Porque dentro de él van a estar los otros 3 músculos infrayoideos. O sea, contenidos del triángulo muscular serían los músculos esternoyoideo, esternotiroideo y tiroideo, así como también la glándula tiroides y las 4 glándulas paratiroides. Listo. Triángulo submentoniano. Límite anterior sería la línea anterior media del cuello. Límite inferior sería el hueso ioides. Y el límite posterior sería el vientre anterior del digástrico. Contenidos del triángulo submentoniano: los ganglios linfáticos submentonianos, así como también las pequeñas venas que van a formar a la yugular anterior. Siempre nos preguntan eso, las venas yugulares anteriores, ¿en qué triángulo del cuello se originan? En el triángulo submentoniano. Siguiente triángulo, como vemos, este de acá arriba está por abajo de la mandíbula y está entre los músculos digástricos, por eso se puede llamar submandibular o digástrico. ¿Cuáles van a ser los límites? Límite superior sería la mandíbula o borde inferior de la mandíbula. Límite anterior sería el vientre anterior del digástrico. Límite posterior sería el vientre posterior del digástrico. Este triángulo nos pueden preguntar así la pregunta. Triángulo submandibular está delimitado entre ¿qué músculos? Entre el músculo digástrico. ¿Cuáles van a ser los contenidos de este triángulo? La glándula salival submandibular, la arteria y la vena facial, el nervio craneal 12 hipogloso, de igual manera. Y el último triángulo es este de acá, el triángulo carotidio. El triángulo carotidio, ¿cuáles son sus límites? Aquí mi dibujito no se nota tanto, que esto es como más anterior, pero bueno, este de aquí sería el límite anterior. Triángulo carotidio, límite anterior, vientre superior del homoyoideo. Límite posterior sería el esternocleidomastoideo y límite superior sería el vientre posterior del digástrico. No sé por qué siempre nos preguntan este límite, está complejo y es el que suelen preguntar. ¿Cuál es el límite superior del triángulo carotidio? El vientre posterior del digástrico. ¿Cuál es el contenido del triángulo carotidio?
carotidio está fácil. El contenido del triángulo carotidio es el paquete neurovascular del cuello, o sea, la arteria carótida común, la vena yugular interna y el nervio craneal 10 vago. Y esto sería todo lo preguntable de triángulos del cuello. No está tan complejo, pero siempre nos lo preguntan. Con este dibujito ya tenemos lo básico. Igual, les regalo una pregunta de examen que siempre nos preguntan. ¿Quién inerva al vientre anterior del digástrico? El nervio craneal 5-3 mandibular. ¿Quién inerva al vientre posterior del digástrico? El nervio craneal 7 facial. Y listo, esto es todo triángulos del cuello. Sé que el video está muy rápido, tenemos un poquito de prisa con este salón, pero pues es todo. Dudas, comentarios, me lo dejan ahí abajito, le escriben y espero que les sea de mucha ayuda este tema porque se los van a preguntar siempre en los exámenes.